Ay, bueno, pues yo no paro de aprender y esto me encanta. ¿Cómo aplicar para asegurar un puesto de trabajo o estas formas de encontrar trabajo y que no sean tan estresantes? Hoy tenemos aquí a nuestra súper invitada. Se trata de Natalie Brito. Ella es ingeniera y máster en Administración del Talento Humano. Además, mira, es reclutadora externa de empresas nacionales y asesora en todo este manejo de empleabilidad. Si tú ahorita me dices, Scaufe, yo no tengo trabajo, bueno, pon atención cómo debes llenar tu hoja de vida. Hola Ofelia, muchas gracias por la invitación. Más bien yo aquí gustosa de poder compartir acerca de este tema que es tan necesario y que hoy por hoy las universidades también ya le están tomando mucho más en cuenta, porque nos damos cuenta realmente que para ser un profesional realmente atractivo en el mercado laboral no hace falta solamente con ser un buen perfil, hay que aprender a vender ese perfil. Claro, y ¿sabes qué? Bueno, esto en la parte de los jóvenes, ¿no? Porque cuando conversábamos por teléfono yo te decía, llegó una amiga, porque tenemos muchos amigos y amigas que se unen a nosotros y nos piden estos temas. Este fue porque usted lo pidió, porque una de nuestras amigas me decía, ¿qué hacemos, Sofe, por ejemplo, personas que a lo mejor ya somos más adultas y que hemos tenido cierta experiencia, pero al ver tu hoja de vida y ver los años que tienes, pasado los 45, los 50, dicen... No, o sea, ya no te puedo contratar a ti, ya no eres parte de... Y muchas personas no saben cómo manejar esa situación, ¿no? Y bueno, me encantó la respuesta que tú me diste cuando conversamos de esto. Yo quiero que la compartas el día de hoy. Bueno, a ver, este tema de la falta de oportunidades laborales para perfiles senior, que se denominan así, las personas que ya tienen una edad un poquito más avanzada, viene desde el entender que hoy por hoy estamos ya trabajando con nuevas herramientas de reclutamiento, selección, con nuevas metodologías. Hoy trabajamos ya, por ejemplo, el reclutamiento, la selección desde plataformas como LinkedIn, que vamos a hablar también de ese tema que es bastante interesante y extenso. Pero sucede que muchos de estos perfiles senior aún se niegan a trabajar con esta plataforma, ¿sí? Hay muchas personas que no comprenden aún que en plena era de la información lo que más tenemos es acceso a nuevas tecnologías. Hoy por hoy estamos hablando de que ya tratamos con inteligencia artificial incluso. Sí, claro. Y como reclutadora puedo decirte que me he topado con muchos perfiles senior que se resisten a aprender estas nuevas formas de trabajar, a estas nuevas formas de aplicar a un trabajo. He tenido, por ejemplo, gente que me dice la típica frase, ¿no? De, es que a esta edad ya es complicado aprender. Eso fue lo que nos dijo nuestra amiga cuando me llamó. Exactamente. Sí. Y no solamente lo he visto como reclutadora, en mi familia, personas que yo conozco, suelen tener este esquema mental que dificulta y limita mucho sus oportunidades. Eso es una parte. Ahora también hay que ser un tanto realista y ver que... habrán personas que estén a favor o en contra de lo que voy a decir, pero las políticas laborales en gran forma son muy paternalistas y llegan a amparar mucho más al colaborador que al empleador. Y esto genera que muchos empleadores, por la falta quizá de economía, de las posibilidades, no puedan tener tanto tiempo a la gente ahí por este tema de la jubilación patronal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los temas de los que se habla incluso cuando existen estas controversias políticas, ¿no? De que muchos piensan que, las personas que tienen empresas o los empresarios son gente que tienen todas las probabilidades y muchas veces no es así. Las políticas en cuanto a lo laboral están definidas no tan objetivamente para microempresarios como para empresarios más fuertes, más grandes. Oye, Nati, entonces quiere decir que aún estas personas senior o estas personas, hablemos, senior es ¿a partir de qué edad? Más que de edad se entiende el tiempo de experiencia que tiene. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, esta amiga me decía, yo ya paso los 50 años, pero me siento capaz de un montón de cosas, tengo muchas habilidades y muchos talentos y muchas destrezas. A partir de esa edad no te eligen realmente por la edad,
sino por cuánto también tienes otras habilidades además de la que ya sabes? ¿O cómo es esta posibilidad que tengan estas personas? Va a depender mucho, ¿sí? Hoy por hoy sí están habiendo empresas que se están abriendo estas nuevas políticas de contratación senior, pero también tiene que ver la naturaleza del puesto. Por ejemplo, mira, yo recién estuve trabajando un proceso de selección para un cargo gerencial en donde se me solicitaba que la persona tenga un promedio de entre 40 a 50 años. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque son perfiles que requieren ya un cierto rango de experiencia, de conocimiento. Y esto es un poco más difícil, por ejemplo, no sé, me invento yo para un cargo operativo de bodeguero o de un estibador que va a tener que cargar cosas muy pesadas y que me aplican personas de 50 años. Por ejemplo, una secretaria. Para una secretaria, a ver, el riesgo laboral obviamente no es muy fuerte, ¿sí? Pero como te indico, ahí entra mucho este tema de la actitud del demostrar desde la hoja de vida y en la entrevista que efectivamente está actualizada en cuanto a los conocimientos que hoy en el mercado laboral se solicitan y que no eran las mismas habilidades blandas y duras que se solicitaban años atrás. ¿Y cómo se hace eso? A ver. Una prueba de eso, ¿no? Porque hoy queremos saber estas formas para encontrar trabajo de una manera que no nos complique, que no sea tan estresante, pero que sí aseguremos de alguna manera el puesto de trabajo. Uno de los errores que yo he visto en la mayoría de gente que busca empleo primerito es que tienen una sola hoja de vida y esta le envían a todas las posiciones. Ah, no se debe hacer eso. No, ese es Póngale tacha ahí, por favor. Algo que nos equivocamos ahí. No es una sola hoja de vida. No es una sola hoja de vida, es un solo modelo que te permita jugar estratégicamente con las palabras claves en la etapa de reclutamiento, que es la lectura por parte del reclutador de tu CV, ¿sí? Porque muchas veces olvidamos que la hoja de vida no le estamos haciendo para nosotros, sino para alguien que no conoce absolutamente nada de nuestra historia y que recibe de entre promedio 200 a 250 hojas de vida en promedio por vacante y que simultáneamente muchas veces trabajamos varias. Oye, ¿y que es una sola hoja la que debe hacer o las 300 o tres hojas ahí, cuatro hojas? A ver, yo siempre dentro de mis asesorías de empleabilidad les digo lo mismo. Ese para mí es un tremendo error que comete la mayoría de gente, pensar que mi hoja de vida está bien porque tiene una sola carilla. Falso. Un reclutador no va a revisar cuántas hojas tiene para contratar o no a una persona, su hoja de vida, ¿no es cierto? Va a ver que realmente lo que tenga, la estructura escrita que contenga ese documento, sean realmente características que la posición requiere. Entonces, más que fijarnos en la cantidad que, ojo, lo recomendable es nunca pasar de 3 hojas, más tenemos que fijarnos en la estructura escrita que colocamos y cómo estamos adaptando esas características que tenemos como perfil con el post de la vacante a la que estamos aplicando, ¿sí? Porque no podemos esperar que el reclutador adivine que nos ajustamos a la posición. Eso es un error de muchísima gente y suelen caerles a los reclutadores en plataformas como LinkedIn, por ejemplo, siempre lo veo. Pero cuando uno como reclutador revisa hojas de vida se da cuenta que es terrible. El desconocimiento en cuanto a empleabilidad actualmente es tenaz. Se pone, a ver, vamos desglosando poquito a poquito. Te vamos a sacar aquí todo el jugo. Y claro, yo sé que tú también das cursos de esto y todo, pero el día de hoy que estás aquí con nosotros, yo sí quisiera saber realmente, y que sea de ayuda también para nuestros amigos y amigas, una orientación muy, muy real de qué es lo que debemos poner en la hoja de vida, desde dónde empezamos, porque a veces empezamos desde el jardín de infancia, ¿no? Poniendo, y no tiene caso. Realmente lo que se quiere ver, creo yo, es la experiencia, ¿no? Exactamente. A ver, dentro de lo que en reclutamiento se evalúa, se denomina en el mundo del talento humano como perfil duro. ¿Qué incluye este perfil duro? El área, el grado de especialidad, el tiempo y el tipo de experiencia, conocimientos, cursos, certificaciones que son relevantes para la posición. ¿Desde cuándo? Siempre se lo toma en cuenta desde el último. Si es que yo, por ejemplo, estoy aplicando una vacante que es para bachiller y yo ya soy bachiller, obviamente la educación primaria ya es irrelevante colocarla. Claro. ¿Sí? Lo mismo con tercer, con cuarto nivel. Entonces, o sea, lo más actual y lo que funcione para ese momento. Exacto. Una hoja de vida siempre tiene que estar adaptada a la vacante a la que estamos aplicando. Y nos quedamos, Nati, con una pregunta de una amiga que decía, ¿se deben colocar los certificados de trabajo en el CV o en el currículum, la hoja de vida? A ver, de cada 10 empresas, 9 no necesitan esos documentos.
copia de cédula, copia de papeleta de votación, que he visto que colocan muchísimo estos certificados, porque hay que entender que el proceso de gestión de vinculación de talento humano tiene varias etapas. La primera es el reclutamiento, en la que el reclutador lee la hoja de vida, la prefiltra, pasamos a la selección, que ya incluye todos los filtros enfocados a evaluar ya rasgos de personalidad, y si la persona pasa ese segundo filtro, ya es contratada, que es la otra fase de este proceso de gestión de vinculación, en donde las personas encargadas dentro de la organización solicitan este file para poder ingresar a las personas en las distintas plataformas ya a nivel gubernamental y también las internas de la organización. Muchas veces por enviar demasiada información también se corre mucho riesgo, porque lamentablemente mucha gente se está haciendo pasar por reclutadores, pide hojas de vida para vacantes que no existen y adquieren información de gente que ingenuamente coloca todo lo que más puede. He visto muchísimos casos de eso. Y eso después lo usan con otros fines. Exacto. Y no sabemos cuándo cuándo va a caer en ese tipo de manos en esas manos. CV. Claro, claro. Por eso es importante ser bien guiados y saber qué es lo que debemos poner. Tú nos estabas hablando de que en esta hoja de vida son importantes los logros, las experiencias, ¿verdad? Más que los logros, es la experiencia. Ajá. Ese es uno de los errores también que tiene mucha gente, siempre lo digo. Los logros no son información que deberían ir en la hoja de vida. ¿Por qué? Dentro de la etapa de reclutamiento, que es la lectura del reclutador de nuestro CV, nosotros necesitamos saber qué hacía la persona, ¿sí? Existen formas correctas de colocar estas funciones para que el reclutador pueda comprender el nivel jerárquico y el alcance de nuestra gestión, y ya en la entrevista podemos utilizar la información de nuestros logros, porque al reclutador le interesa saber qué logramos con lo que hacíamos, porque ya está evaluando a la persona que está que está representada en esa hoja de vida. Hay procesos y hay cosas, letras, claves ahí dentro de la hoja de vida que resaltan más lo que está buscando la empresa. Exactamente, ¿sí? Obviamente yo no puedo entrar a detalle en este momento. Pero no van en rojo, un ¿verdad? Diagnóstico. No. Lo importante es que vayan dentro del CV, y eso va a depender muchísimo de el área de especialidad que tenga la persona, del tipo de vacantes objetivo, del tipo de empresas objetivo a la que quiere aplicar. Entonces, es por eso que siempre se recomienda, después de una asesoría de empleabilidad en la que se explica detalladamente esto, un post de acompañamiento personalizado, porque cada caso es distinto. Uh-huh. Hay que señalar y hay que ver si es que la persona es un perfil junior, semi-senior, senior, si la persona ha estudiado fuera, dentro del país, qué tipo de vacantes. ¿Eso tiene que ver? Es importante eso, porque a veces dicen, sí, claro, como tenía mucho dinero y se fue a estudiar a Europa, a los Estados Unidos, a otros lugares fuera del país, entonces la van a tomar más en cuenta que a mí. No siempre es así, porque va a depender de la naturaleza del puesto. Habrán posiciones que sí requieran una certificación y que tenga un plus en una certificación externa, pero habrán posiciones que realmente no. Y de hecho, por ejemplo, me invento a alguien de talento humano que va a manejar legislación laboral. Obviamente yo necesito que haya sido especializado dentro del país. Aquí en el país. Exacto. Claro. Y sabes que todo esto es súper importante, porque creo que se van perfilando qué es lo mejor para realmente asegurar el puesto de trabajo, que eso es lo que queremos al final. Nos queremos quedar con el puesto de trabajo, y casi siempre se hacía, como tú bien me decías en el corte, voy a entregar mi currículum vitae, voy porque me recomendó sutanito. ¿Esto todavía sirve? La forma en la que nuestros abuelos, nuestros padres buscaban empleo ya no es la misma, porque la gestión del talento humano ya evolucionó también. Y tenemos herramientas digitales, lo que conversábamos contigo, plataformas como LinkedIn, que es una plataforma que por excelencia nos permite generar un networking óptimo para la búsqueda de empleo. Y cuando hablamos de un networking, hablamos de esa estrategia que hacemos para lograr una red de contactos, para comunicar lo que nosotros somos como marca. Eso es importantísimo, recordar que cada uno de nosotros es una marca en desarrollo y que necesitamos aprender a exponer ese talento que somos, para no buscar trabajo desde la necesidad y la carencia, que es lo que la mayoría de gente hace, sino más bien ya empezar a ofrecer nuestros servicios como profesionales y vender la idea a las empresas y a los reclutadores que nos leen en esta plataforma, que ojo, más del 80% de cazatalentos ya están en LinkedIn, sepan qué podemos ofrecer, a pesar de que seamos un perfil junior, porque un perfil junior no tiene experiencia, pero sí conocimientos. Y eso es muy importante también, ¿no? Para estos reclutadores
que están buscando los famosos cazatalentos, dices tú. Hay estas páginas tradicionales que hemos visto, no sé si vale la pena mencionarlas o no, ¿no? Pero las más tradicionales como Busca Trabajo o Busca Empleo, estas que son, pues, en realidad tradicionales. Pero estas nuevas plataformas como LinkedIn nos permiten llegar al objetivo. Exactamente. Es bastante irónico ver cómo es de diferente cuando hablamos en un versus de cómo buscamos los reclutadores candidatos a cómo buscan los candidatos oportunidades laborales. Cuando hablamos de cómo buscamos los reclutadores, en primer lugar está el networking, que es en LinkedIn, y dentro de esa lista, en séptimo lugar, en una lista de 7, están las plataformas de empleo. Cuando hablamos de cómo busca un candidato oportunidades laborales, en el primer lugar está el manejo de estas plataformas, y en cuarto lugar tienen el tema de networking, LinkedIn. Entonces, es por esa misma razón, porque tenemos que irnos a aguas más claritas, en donde no hay aún tanta gente conociendo cómo se maneja este nuevo mercado, que es una mega oportunidad trabajar con LinkedIn, exponiendo nuestro talento. ¿Es muy difícil trabajar con LinkedIn o qué es lo que se necesita? Compromiso, constancia, porque mucha gente dice, bueno, yo como ya tengo actualizado mi perfil de LinkedIn, ya está. No. Tenemos que aprender a mostrarnos, tenemos que entender cómo funciona el algoritmo de esta plataforma, cómo buscamos y cómo encontramos las palabras claves para que nuestro reclutador objetivo nos encuentre. Todo es palabra clave. Todo es palabra clave. Pero eso tiene que ver entonces con cada perfil. Tú ahorita no puedes decir, no sé, pongo, no sé, tu nombre, ¿no? Natalie Brito, reclutadora. Y ya con eso. Basta. Lo que pasa es que LinkedIn, como las redes sociales, se enfoca mucho en las búsquedas con las palabras claves, así funciona su algoritmo. Entonces necesitamos ponernos, en este caso particular, en los zapatos de nuestro cliente objetivo o nuestro mercado laboral objetivo, es decir, reclutadores que se interesarían en perfiles como el mío, ¿ya? En LinkedIn, por ejemplo, te comparto así rapidito, existe un apartado que yo le denomino el titular de perfil duro, que es lo evaluable en etapa de reclutamiento, en donde nos da el espacio de colocar las palabras claves con las cuales nuestro cliente objetivo nos podría buscar. Y es importante saber que Google, por ejemplo, cada vez más reclutadores lo utilizamos. Estoy buscando un ingeniero en finanzas, por ejemplo, y me voy a Google, ingeniero en finanzas, Quito, Ecuador. La primera pestaña que me sale es el perfil de LinkedIn que más veces tiene esas palabras claves. Por eso es tan importante. Exacto. Es como siempre esa asociación, es como algo así como el hashtag, ¿no? Exacto. Esa palabra clave. Es que imagínate, con la cantidad de talentos, de alguna forma nosotros tenemos que prefiltrar, y eso era lo que conversaba contigo. Muchas veces la gente condena las prácticas de reclutamiento y selección y me han dicho, pero es que tú o los reclutadores tienen que contratar personas, no hojas de vida. Otra cosa fuera que nosotros tuviéramos todo el tiempo para llamar a cada hoja de vida que nos postula, pero no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las hojas de vida que tengan esas palabras clave. Sabes que yo creo que asegurar el puesto de trabajo va más allá de cumplir los requisitos básicos, ¿verdad? Claro, implica muchas cosas más, implica también tu actitud, implica esas ganas que tú también le pones para hacer aquello que quieres ser. Exacto, yo creo que la búsqueda de empleo tiene los 3 pilares, que son tener el perfil en cuanto a los conocimientos, obviamente, tener la actitud, como bien dices, y la estrategia. Si es que sabemos unir esos 3 pilares, vamos a ser un candidato atractivo para el mercado laboral. Si no, pues ya nos vamos a ir quedando. Ay, pues me encantaría que la próxima nos traigas también otro de estas cosas importantísimos, quizá un poco más de esta experiencia del reclutamiento, de lo que se debe poner en el LinkedIn y cómo se maneja. Además, tú también das cursos de capacitación sobre esto. ¿Dónde te encontramos? En LinkedIn pueden encontrarme, también no sé si es que me permiten compartir el número. Claro que WhatsApp. Sí, por favor. No, me encuentran en el 099 58 18 195. Por medio de WhatsApp yo manejo una red de empleabilidad en donde por medio de mis estados totalmente gratuito la gente que está pendiente de estos de lunes a viernes puede ver vacantes mías, vacantes de otros reclutadores a nivel nacional,
tips de empleabilidad y también la información en general de los distintos talleres que yo manejo. Además que tienes también unas recomendaciones excelentes de casos de éxito que han logrado obtener ese trabajo soñado, el trabajo de los sueños. Gracias, Nati, un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Claro que sí, mucho gusto, gracias. Gracias a ti.